Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein y juntas somos las Tres Gracias. Estamos iniciando nueva temporada y el día de hoy vamos a tener un temazo que es adicciones y sexualidad a cargo de Mari Carmen Herrera. Vamos a ver de qué se trata esto de las adicciones. Ok, pues veamos de qué tratan las adicciones. Y obviamente esto será un poquito diferente a la visión, digamos, de la sexoterapia o de la sexualidad humanista, sino más bien tratar de lleno lo que es una adicción. Y sí me gustaría iniciar diciendo que del DSM-5, que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Americana, únicamente incluye el juego como adicción no química para el diagnóstico de los trastornos relacionados con sustancias, no relacionados con sustancias. Sin embargo, hay un autor, Enrique Echeburúa, que ha escrito de manera muy amplia sobre lo que él llama las adicciones sin droga. Y él aduce que la razón por la que no se han incorporado los grupos de comportamientos repetitivos y junto con otros autores que califican como adicciones comportamentales, como son la adicción al sexo, al ejercicio o a las compras, y es debido a que no existen suficientes datos científicos para establecer criterios diagnósticos. Sin embargo, a estas conductas les caracterizan dos aspectos que están relacionados con las demás adicciones. Una es una disonancia cognitiva y autocontrol bajo. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Es pensar de una manera y actuar de otra. Lo que algunos otros autores llaman incongruencia emocional. Coinciden los perfiles clínicos y terapéuticos, en tanto que son conductas compulsivas que pueden llegar a niveles en los que se catalogue como una adicción, ya que concuerda en dos características principales: la dependencia y la pérdida de control. Puede ser una conducta inocua, que ante factores determinantes como la dependencia afecten de manera importante la vida de las personas. Las adicciones las consideran como conductas sobreaprendidas que en un inicio fueron agradables y en algunos casos se aprendieron como formas no adecuadas de hacer frente a problemas personales. Es decir, una conducta que refuerza y asegura su repetición al dar placer o ayudar a evitar un malestar. Ejemplo, la masturbación, ver pornografía o la sexoadicción, como lo llama Echeburúa. El placer es lo que refuerza la conducta y está relacionado con mecanismos fisiológicos del sistema límbico, en donde se localiza el centro de la furia y el placer, que al experienciar la vivencia secreta dopamina y endorfinas que generan la sensación de una euforia intensa. Sin embargo, al carecer de esta, puede disminuir la satisfacción de actividades, llevándoles a centrarse más y más a la conducta repetitiva, disminuyendo entonces su interés por el entorno. Se va condicionando ante estímulos internos que pueden ser estados emocionales como el estrés, la tristeza, ansiedad o irritabilidad, aunando a estímulos externos que pueden ser situaciones, personas, lugares que se asocian con la
actividad placentera, creándose así la adicción. En un inicio, sin embargo, al cabo del tiempo se convierten en reforzadores negativos. Esto que fue placentero se convierten en reforzadores negativos al surgir la abstinencia, que lleva nuevamente a la repetición, pero actuando ya con ansia y de modo impulsivo, buscando un equilibrio homeostático. A las conductas adictivas les caracterizan tres aspectos. Reforzadores positivos en un control de inicio, reforzadores negativos en un control final y el síndrome de abstinencia. Como sucede con las adicciones, el placer en la conducta disminuye y surge lo que se conoce como fenómeno de la tolerancia, que implica la disminución del placer y por lo tanto el incremento en la conducta ante la disminución de esa satisfacción, aumentando con ello el descontrol, la dependencia, sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Lo que distingue un hábito de una adicción es que esta última genera efectos negativos palpables en la vida de las personas y los límites serían la pérdida de control, una dependencia psicológica importante, pérdida de interés por actividades gratificantes y una interferencia grave en la vida cotidiana. En la sexoadicción, como el autor lo maneja, basándose también en otros estudios e investigaciones intervienen aspectos complejos y multifactoriales. En lo biológico se han encontrado niveles bajos de beta-endorfinas y serotonina, pero niveles elevados de dopamina. Es como, por ejemplo, con la cocaína. La gente se da el pericazo y sube la dopamina, hay una secreción de dopamina importante. Bajan los niveles de beta-endorfinas y serotonina. Y esto trataré de clarificarlo con una investigación de otras estudiosas de México. Es Carmen Sánchez Mora y María Emilia Beyer en un artículo Las endorfinas en la revista Cómo ves de la UNAM. Y quienes proponen para explicar esto me gustó mucho. Proponen para explicar el mecanismo de acción de las drogas que utilizaremos como una analogía. Puede equipararse a una puerta cuya cerradura puede ser abierta por una llave que embona perfectamente las endorfinas, o sea, la puerta al placer. O por una llave muy parecida, las drogas en este caso, o el placer del orgasmo de la masturbación con un estímulo de pornografía o sexoadicción. El uso de esta llave hará que se dañe el mecanismo de la cerradura hasta que la puerta quede abierta para siempre. La puerta cerrada con la llave correcta bloquearía el paso del dolor hacia el cerebro. En cambio, la puerta que ha sido forzada varias veces con la llave incorrecta, poco a poco dejaría pasar al dolor indiscriminadamente con el uso creciente de las drogas para intentar cerrar la puerta, y con el uso excesivo no solo se destruye la cerradura, sino que también se inhibe la fabricación natural de endorfinas, con lo que la persona queda expuesta al dolor y al estrés, y por lo que ahora no será para la gratificación de la actividad, sino para evitar un malestar o sufrimiento. Además de estos aspectos biológicos, existen otros elementos relacionados con la personalidad, como son impulsividad, poca tolerancia al dolor y frustración, agresividad, habilidades sociales disminuidas. Esto es aunado a un contexto y un entorno poco gratificante. Es esencial tomar esto en cuenta, ya que la sexoadicción
se encuentra en el otro extremo de lo que podríamos llamar amor o comunión con otra persona, pues en la compulsión se convierte en algo mecánico y angustioso donde el placer está ausente, ya que lo que predomina es la pérdida de control. Von Krafft-Ebing en 1886 la describe por primera vez denominándola como una hiperestesia sexual. ¿Qué es la hiperestesia? Como un aumento anormal y doloroso de la sensibilidad táctil. Ya en la época actual fue Carnes quien en 1983 la retoma, o retoma el término. Obviamente, las adicciones en la sexualidad resultan complejas, al ser la sexualidad parte del ser humano que abarca todas las áreas de su vida, evolutiva, biológica y cultural, ligada a aspectos emocionales, afectivos y éticos, entre otros. No se trata de la intensidad del impulso, sino de la dependencia y el descontrol que va paulatinamente supeditando aspectos importantes de la vida del individuo. Actualmente las redes sociales han resultado condicionantes para estas conductas, facilitando la autoestimulación y las relaciones basadas en el anonimato y el ocultamiento. Carnes es uno de los autores que ha delimitado sus etapas como condición previa, teniendo como condición previa baja autoestima, depresión e insatisfacción de la propia vida. Hay abandono, aislamiento que lleva a fantasías, ensoñaciones compensatorias que implican una evasión del mundo real. Después, culpabilidad pasajera que es posible determine ponerle fin, creando ya un conflicto interno entre la realidad y el deseo, ante posible fracaso de que lleve nuevamente culpabilidad y lo que se ha descrito como el círculo de la adicción sexual. El tratamiento es multimodal para las diversas problemáticas. Primero, un control de de estímulos, una solución de problemas específicos dependiendo de la persona, el control de la ansiedad, el control de depresión, control de conflictos interpersonales y la formación de un nuevo estilo de vida, además de prevención de recaídas. Existe, entre muchas, tratando esto, hay una propuesta de especialistas en adicciones que es como volver a activar el mecanismo de la producción natural de endorfinas con el ejercicio, que puede proporcionar secreción de endorfinas mejorando el estado de ánimo por varias horas. Desarrollar una capacidad de logro, por ejemplo, presentaron un estudio, hicieron un estudio de cientos de corredores que iban corriendo, digamos, viendo un paisaje y con un grupo en donde no veía el paisaje y entonces se incrementaron la producción de endorfinas en quienes iban en un paisaje, o sea, tiene que ver el entorno. Reduce la ansiedad y la tensión muscular. La respiración profunda para disminuir la producción de adrenalina por las glándulas suprarrenales. La dilatación de la cubierta interna de los vasos sanguíneos y reduce la producción de óxido nitroso, con lo cual disminuye la carga de trabajo del corazón. Esto sería una forma, digamos, entre todo el tratamiento, porque es multifactorial definitivamente, dependiendo de los niveles, dependiendo de la persona, dependiendo del tiempo de la adicción, etc. Pero es a lo mejor una de las formas que actualmente se está utilizando en función, simplemente para el control de la ansiedad, que está incrementándose con esta reclusión sanitaria y igualmente los aspectos de depresión, los conflictos, etcétera. Entonces, por eso me interesó, porque igualmente se está incrementando la adicción, digamos, a pornografía, a masturbación
pero además esto pues nos va alejando de la interacción humana que con todo y sus bemoles nos enriquece tanto. Esa sería mi aportación. Me encantaría escuchar qué opinan al respecto. A mí me gustaría preguntarte primero, Mari Carmen, ¿cuál es la conceptualización o la definición de adicción que se tiene desde el DSM-5 o alguno de los autores a los que hiciste referencia? Sí, sería como esta conducta que es compulsiva y que tiene como característica la dependencia y el descontrol. Esto es principalmente lo que caracteriza una conducta que no es ya satisfactoria, sino que lleva al individuo a una disminución de sí mismo, de su vida, de su entorno, por la dependencia a esta actividad, cualquiera que sea, sean drogas, no sean drogas, sean compras, sea comida, cualquiera de estas. Esa sería una conducta que resulta compulsiva y que en la cual el individuo va perdiendo el control de esta actividad. Ok. Bueno, desde ahí un poco, desde lo que se dice en Alcohólicos Anónimos, pues lo real es que no hay manera de vencer la adicción. O sea, eres alcohólico toda la vida, independientemente de que tengas periodos en los que no consumas ninguna bebida alcohólica. A mí me preocupa un poco estas alternativas que se dan, como el sugerir el ejercicio como alternativa, valga la redundancia, para poder activar los niveles de endorfinas, ya que también se ha reconocido la adicción al ejercicio como, Claro. como una de muchas, ¿no? Entonces, si bien es algo más sano, al final también la persona pierde el control de la cantidad de ejercicio que debe realizar durante el día y prácticamente le dedica muchas horas de su vida a estar en una actividad atlética, deportiva o incluso haciendo el ejercicio de manera individual y no en colectivo para sentirse bien. Y hablo de lo individual y lo no colectivo porque quizá a diferencia de los ejemplos que pusiste, en muchos de los casos las adicciones a sustancias intoxicantes como son las drogas ilícitas y también las drogas lícitas se hacen de manera grupal o se consumen de manera grupal, aunque pues, también se consumen en lo individual. Y lo mismo, esto mismo puede no suceder en el caso de la masturbación o de la pornografía como vehículos de uso para la satisfacción, salvo que se realicen con la pareja o con quizá algún grupo de cuates con los cuales se comparta este gusto. No así con el ejercicio. El ejercicio sí quizá es algo que puede también ser adictivo desde lo individual y desde lo colectivo o lo social. Y bueno, al final yo no sé si haya en realidad una única solución o una única propuesta, me parece que no, para el tratamiento de las adicciones, cualesquiera que éstas sean, y mucho menos aquellas que están vinculadas con la sexualidad, que puede ser cualquiera de las que mencionaste. Desde el consumo de alguna sustancia intoxicante que se presume puede intensificar el placer, hacer más fácil alcanzar el orgasmo, incrementar la excitación de manera más rápida, y las otras que tienen que ver justamente con la actividad o las prácticas sexuales que realizamos las personas de manera cotidiana, pero que con esta característica de compulsividad de la que tú nos has hablado en más de una ocasión, justo se pierde el control y entonces ya no soy capaz o tengo menos oportunidades, me permito menos oportunidades de socializar con el exterior o de establecer una vinculación afectiva con otra persona porque mi atención está centrada exclusivamente
en la práctica de esta actividad sexual en concreto. A mí me parece, no me gusta usar el término adicción asociado al comportamiento sexual. Me parece riesgoso que además algo que tendría que ser parte del desarrollo sano de las personas se pueda considerar como algo que hay que quitar de la vida de las personas porque es una adicción, ¿no? En general, justo el modelo de atención de las adicciones es hay que evitar el comportamiento adictivo, ¿no? O sea, evitar el alcohol, evitar las drogas, evitar el ejercicio. O sea, lo que tú consideras que te provoca una adicción, tienes que evitarlo. Y solo por hoy, y no vamos a seguir consumiendo, y qué sé yo, ¿no? Todo este modelo de tenemos que evitarlo. Y me parece que el comportamiento compulsivo relacionado con la sexualidad tiene características más semejantes al comportamiento compulsivo per se, de lavarse las manos, ¿no? Tengo una sensación de algo malo va a pasar si no me lavo las manos, algo malo va a pasar si no regreso a ver la cerradura, algo terrible va a pasar, y eso es angustia. Y esa angustia es el disparador del comportamiento compulsivo, y lo que genera el comportamiento compulsivo es un alivio de esa angustia que fue el disparador, un alivio momentáneo, seguido de una sensación como de ser inadecuado o de vergüenza, que puede detener por un tiempo el comportamiento compulsivo, breve o no tanto, depende de qué tan avanzado esté el comportamiento compulsivo. Hay periodos de paz o de tranquilidad hasta que vuelve a haber un disparador de angustia que provoca la inevitabilidad del comportamiento. Lavarse las manos, revisar la cerradura o tener una masturbación, ver pornografía o pueden llegar inclusive a hacer comportamientos delictivos, ¿no? Como violar a alguien, qué sé yo, o sea, no esperar al consentimiento de alguien porque tengo que tener sexo ahorita porque si no algo terrible va a pasar, ¿no? Sin confundirnos con una persona que sea un agresor sexual, ¿no? Sino teniendo en cuenta esta característica del disparador de ansiedad que está asociado mucho con una sensación catastrófica. Esto que digo, algo muy malo puede pasar si no llevo a cabo el comportamiento, el que sea. Y creo que o sea, el comportamiento sexual compulsivo se parece mucho más a esto que a una adicción que sí tiene comportamiento compulsivo, pero con esta necesidad de sustancias externas o que pueden facilitar una sensación placentera. Por supuesto que el tema del placer en lo sexual nos puede como confundir un poquito, pero me parece que las personas que tienen un comportamiento sexual compulsivo, más allá de la sensación placentera que puede generar un orgasmo, por ejemplo, está más asociada la sensación de alivio, de ya, paré la catástrofe gracias a esto que hice, que relacionado con el placer per se, con estas endorfinas y estas sustancias que sí están, pero son las que produce mi propio cuerpo. Ok, a ver, no sé, me llama la atención lo que tú estás mencionando, Nadine, porque es exactamente lo mismo que yo dije. Y aquí hay una confusión. En ningún momento yo mencioné que se utilizaran las drogas químicas o inhalantes o etcétera, para nada. Estoy hablando puramente y exclusivamente como adicción en la sexualidad. Y es lo que estás mencionando, ese es el tratamiento. Por eso hay que trabajar en esta parte de ansiedad, por eso hay que trabajar los aspectos interpersonales que tenga una persona entre la angustia y la ansiedad, porque eso es lo mismo, solamente que hay niveles. Tú me puedes decir una conducta compulsiva y podemos hablar de una persona que 3 o 4 veces al día pueda masturbarse, pero hay gente que puede dedicar horas y que todo lo demás
va en detrimento porque todo lo va dejando en este círculo precisamente. Primero es un alivio, porque tú hablas, por ejemplo, del trastorno de elevarse las manos. El TOC es una parte de estos síntomas o de estos trastornos de la ansiedad, los ataques de pánico, el TOC, la agorafobia o todos estos pensamientos catastróficos que son los que llevan a las personas, a algunas personas en donde encontraron que la sexualidad o la masturbación o la pornografía podía llevarles a una situación de placer y después se convierte en displacer. Porque además hay algo que tú no estás mencionando, la autocrítica, la flagelación, la culpa y vergüenza de esta recurrencia, porque no tienen ya control sobre esta situación y que les lleva a nuevamente recurrir para quitarse esta ansiedad. Estos son los niveles precisamente de los que estoy hablando. Y lo complejo y por qué lo quise manejar como adicción, porque es algo complejo. La sexualidad es algo inherente, es algo que tenemos los seres humanos desde que nacemos y que nos proporciona, digamos, la parte erótica, nos lleva a un placer. Pero aquí la adicción es en donde se convierte ya no en un placer, sino precisamente en algo para aliviar la angustia, la ansiedad a través de esta conducta compulsiva y que afecta y lleva a un detrimento al individuo. Es exactamente de lo que estoy hablando. Y por supuesto que hay diversas maneras. No estoy hablando del ejercicio como ahora conviértete en adicto y que haya ortorexia, porque sería otra adicción. No, estoy hablando de poder regenerar y el tratamiento desde digamos, desde la teoría conductista, va a ser de activación de la conducta en el control. Y es más difícil porque precisamente la sexualidad, que sería como la parte de la alimentación, es cómo me relaciono con la sexualidad, cómo vivo la sexualidad o cómo me relaciono con los alimentos. Entonces, en esta parte es poder retomar a través de esta teoría, poder retomar el control precisamente de que deje de ser una compulsión, de que pueda haber el control de mi conducta, recuperar mi propio control, empezar a ser capaz de, digamos, de controlar los estímulos, de conectarme a internet para ver la pornografía por horas y horas, o de estarme masturbando, o de salir a la calle a encontrarme con cualquier persona. Este es precisamente, y en retomar. El tratamiento es complicado, pero es el hecho de que la persona pueda apropiarse nuevamente de su placer, ya no como una conducta, digamos, que me lleve a mayor ansiedad. Y esto es precisamente a través del control de la conducta y de la no dependencia entre aspectos que tenga la misma persona, no sé, de insatisfacción, de depresión, de problemas interpersonales o interpersonales, etcétera. Es esto, es todo una gama de aspectos para llevarle a retomar, a poder retomar la sexualidad como una forma propositiva, proactiva, positiva de vivir el placer. De esto es de lo que se trata. A mí me preocupa un poco el que quede la idea de que una persona que es adicta a cualquier cosa se dé cuenta por sí misma de que presenta esta adicción. El común, en mi experiencia de las veces, o lo común de las veces, es que es más bien la familia o la gente cercana quien se da cuenta de que ya no hay este control del que tú nos has estado hablando, Mari Carmen, y es entonces quienes hacen una intervención con esta persona para poder conducirle o llevarle a un centro en donde pueda recibir la atención que requiere.
Y bueno, esto le digo por la gran cantidad de adolescentes con discapacidad que suelen llegar a mi consulta, incluso con un oficio de la escuela en la que están asistiendo porque se masturban de manera compulsiva en el aula, cuando en realidad lo que no ha habido es una educación de la sexualidad en la que se les diga que esta es una conducta privada que tienen que hacer con la puerta cerrada en su casa o en su cuarto o en el baño, siempre y cuando no interfiera con el derecho a utilizar estos espacios de otras personas. Por poner solo un ejemplo, y yo no sé si incluiría la masturbación como una conducta compulsiva, ahí tengo mis serias dudas. Y la otra cuestión es el cómo justo en este proceso de pasar de la tolerancia a la dependencia y de la dependencia a la adicción, ¿qué es lo que tiene que pasar desde la atención profesional para que se intervenga de manera temprana en el momento en el que se está dando, por ejemplo, la tolerancia, en el caso de las sustancias, para evitar que se pase a la dependencia y en consecuencia a la adicción? Porque yo no pienso que yo pueda darme cuenta, y lo digo en primera persona, aun cuando mi ginecólogo dijo hace mucho tiempo que yo ya era una mujer célibe, ¿no? Si el tener actividad sexual 3 veces al día se podría considerar como una conducta compulsiva. Incluso si en algunas de estas ocasiones en las que he tenido actividad sexual o en las que tuve actividad sexual me ausenté de mi trabajo por echarme la mañanera, ¿no? O el mañanero, más bien dicho. Entonces, sí me quedan algunas cosas ahí que entender, que resolver en cuanto a el darse cuenta de la persona que está presentando esta conducta que le genera descontrol y que se convierte en una conducta adictiva, no solamente desde justo el darse cuenta, sino también desde el tener las habilidades o las herramientas para poder acudir a las o los especialistas que pudieran brindarle la atención que requiere e irse deshaciendo de estos fantasmas que están transformando de manera negativa su vida. Y eso es algo que tengo en duda desde siempre con las adicciones. O sea, sé que hay programas que funcionen. Lo que mencionabas, Nadine, de un día a la vez, pues está más que probado que sí funciona con las personas alcohólicas, que funciona con algunas personas que son adictas a otro tipo de drogas. No sé si funcionaría de manera tan eficaz en el caso de las conductas sexuales. Y no lo sé porque desde mi experiencia, que no han sido muchos los casos que he tenido, creo que han sido 2, en donde sí han incurrido incluso en el riesgo de cometer un delito, como tú lo mencionaste, de que era tanta la ansiedad por tener una actividad sexual que hubo el intento de violentar a la propia pareja porque la pareja en ese momento no tenía ganas de tener actividad sexual. Y como han sido los casos pocos los casos, pues no puedo considerarlos como una muestra significativa para la discusión que tenemos el día de hoy. Claro. Me preocupa mucho porque la visión que tenemos de este problema va a orientar los intentos de ayuda o de tratamiento o de manejo de la situación. Si yo le pongo la etiqueta adicción y me enfoco en el control, como dijiste, Mari Carmen, es peligrosísimo, porque justo la adicción es una enfermedad de la voluntad. Así está considerada en las personas, precisamente en el programa de AA, los 12 pasos. Eso es lo que te dicen. La adicción es una enfermedad de la voluntad. No trates de controlar, ¿no? El primer paso es, reconozco que soy impotente ante mi adicción. No puedo controlarla. Y entonces el poder
modular mi comportamiento tiene que ser de otra manera. Es todo el programa para poder llegar justo al solo por hoy, al un día a la vez y demás. Y por eso es que se considera que no hay cura, ¿no? O sea, puedes tener periodos de estar más estable, de no consumir, pero vas a ser alcohólico toda tu vida y en algún momento puedes tener recaídas y tienes que trabajar con las recaídas y demás. Ese es un enfoque que no incluye el control. El otro enfoque, este que describí yo, es un enfoque que busca como el origen. ¿Cuál es el origen? La ansiedad. ¿Qué es lo que tengo que trabajar? No es con la voluntad ni con el control del comportamiento, es con la ansiedad. Y entonces hago un trabajo terapéutico para el manejo de la ansiedad de la persona, para que pueda evitar tener estos disparadores que provoquen el comportamiento compulsivo. Exactamente igual que se trabaja con un TOC. Por eso hice la analogía de lavarse las manos y demás. Con una persona con un trastorno obsesivo compulsivo, lo que vas a trabajar no es déjese de lavar las manos. Lo que vas a trabajar es qué le provoca la ansiedad que lo lleva a lavarse las manos. Absolutamente de acuerdo, Nadine. Eso es lo que estoy diciendo. Por eso se trabaja. Pero no es control, Mari Carmen. No es controle usted su comportamiento. Es, a ver, es que revise la parte de la ansiedad. ¿En qué parte tú y otro detalle de lo que mencionaste, que decías, es que tú no hablaste de adicciones. Cuando mencionas lo de la llave que son tus endorfinas que abren la puerta, esa es la llave correcta. Y la llave incorrecta es una sustancia, no es algo que produce tu propio cuerpo. Puse como ejemplo. Sustancias externas. Puede Cuando ser estás teniendo sexo, no es la llave incorrecta, es tu propia llave la que está abriendo. A ver, ok. Es tu propia llave. Sin embargo, es tu propia llave teniendo horas de ver pornografía, teniendo horas de estarte masturbando, dejando todo de lado. Esa no es una llave que le lleve al placer a nadie. Es una llave incorrecta porque también, y totalmente de acuerdo contigo, y por supuesto que ese es el tratamiento, la ansiedad, el control de la conducta, no el control de ya no masturbarte, no el control ¿De cuál conducta? De la conducta compulsiva y poder retomar. ¿Cuál es la conducta compulsiva? Una persona que se deja todo de lado y que se pasa toda la tarde masturbándose y viendo pornografía. Entonces sí es el control de la masturbación. Es el control de la impulsividad ante y poder retomar de una manera propositiva y positiva el placer sexual. Es eso. Estamos hablando de lo mismo. No sé por qué lo ves de manera diferente. Es exactamente lo mismo aquí. El problema es que se le haya puesto el título de adicción. Ok, se convierte en adicción e igualmente que un lavarse las manos se convierte en un trastorno como el de Howard Hughes, en donde ya no tocaba nada. ¿Sí me explico? ¿Y eso es adicción? Es lo mismo. Estoy hablando de trastorno, Nadine. No sé qué parte hoy no estoy siendo escuchada. Es que la adicción es un problema, llamarle adicción a algo que no es una adicción. A ver, no di. Hoy parece que no hay como. A ver, así vamos a iniciar esta temporada. Estoy haciendo una analogía en los trastornos, porque tú hablaste como una conducta compulsiva lavarse las manos. Eso puede llegar a ser un trastorno de una envergadura muy grande, como la de Howard Hughes. Es una analogía, es exactamente lo mismo. Una conducta de masturbación puede llevar y tener niveles que afectan y empobrecen la vida de una persona. Es lo que estoy diciendo. Exactamente. Aquí la cuestión, Mari Carmen, y no creo que estés, esa es mi percepción, respeto completamente la tuya, que estamos dejando de escucharte. Es justo el ponerle de nueva cuenta estas etiquetas a cuestiones que pueden no ser denigrantes o dañinas de la salud
humana, como pueden ser la masturbación e incluso el mirar pornografía. Porque aquí la pregunta que yo hago siempre es, desde la mirada de quién es una conducta compulsiva el masturbarse, desde la mirada de quién es una conducta compulsiva el estar viendo pornografía. Tú lo dijiste ya hace un rato, si lo hace todo el día y deja de hacer otras actividades que pueden enriquecer su vida personal, entonces podríamos hablar de una compulsión. Yo aquí sí estaría de acuerdo con Nadine, yo no le llamaría una adicción, porque entonces lo que tendríamos que atender es justamente el detonador de la compulsión, que generalmente es la ansiedad, y eso lo digo por experiencia personal, y si se atiende la ansiedad de manera adecuada, desde mi muy particular punto de vista, podemos disminuir quizá la frecuencia masturbatoria o la frecuencia con la que se acercan al material sexualmente explícito, conocido como pornografía. O puede que no, porque también depende del tipo de aproximación terapéutica que tengamos a estas compulsiones. No es lo mismo atenderla con una mirada humanista que atenderla con una mirada completamente conductual, en donde hay una suerte de estímulo-respuesta, que es lo que tengo que atender y dar reforzadores positivos cuando se abstiene de tener esta conducta y dar otros reforzadores si no se abstiene de presentar esta conducta. Y bueno, aquí quizá insisto, quizá lo desafortunado fue justo meterlo en este tema o en este cajón, en esta cajita de las adicciones, dado que, y también coincido ahí con Nadine, las adicciones tienen que ver con una pérdida de la voluntad para poder dejar de hacer o hacer las cosas. Claro. Aquí hay algo que me interesa aclarar. Yo en ningún momento usé la palabra denigrante, jamás. Estoy hablando de algo que empobrece la vida. Y yo les puedo decir algo. No nada más es la ansiedad lo que puede generar una adicción, y se los digo como adicta. Yo soy adicta. Yo tuve que trabajar y asistir, y tú me conociste, Irene, para dejar el cigarro, que está considerado como la cocaína, ¿ok? Porque fumaba y fue aprendido. En la sexualidad, algunas personas pueden aprender, sobre todo cuando han sido abusadas sexualmente, precisamente a poder tener esta erotización que les puede llevar a una conducta, como ustedes están llamando, compulsiva. Ok, la adicción fue aprendida, no fue por ansiedad, fue aprendida definitivamente porque toda mi familia fumaba. Entonces, precisamente es que puedes aprender a tener un control de este estímulo. Y yo les puedo decir que en aquella época me quitaron también el café. Tuve que dejar café y cigarro porque era una diada que, según yo, y puedo compartir en algún momento mi carta al cigarro, era como el placer. Yo decía que era el mejor amante del mundo que tenía el cigarro. Entonces, el lograr dejarlo fue precisamente como, sí, como un rendirse. Me acepto porque así llegué. Me acepto como adicta, ayúdenme. Y una persona puede buscar, si la consulta no es tan sencillo. No es tan sencillo, ¿por qué? Porque implica como precisamente mucho autojuicio, por eso hay sufrimiento y vergüenza en las personas. Pero el objetivo fue decir, hey, hay manera de trabajarlo, hay manera de volver a retomar la sexualidad como algo, como un don que nos ha sido dado, como un placer el erotismo. Y es eso precisamente, es esa la búsqueda. No, en ningún momento ha sido ni como poner etiqueta ni denigrar, sino precisamente invitar a poder rescatar y a saber que hay maneras de poder retomar el control de mi vida en donde pueda volver a desarrollarme como un individuo capaz de tener una interacción o un encuentro gratificante, bello, de comunión entre dos seres humanos y placentero. Esa sería. O a solas.
¿Por qué no O necesariamente? a solas A ver, también. Claro que sí. entre O dos a personas. solas. Claro que sí. Y Pues me creo parece que que en ese sentido, y más para más que en esta discusión académica de adicción o no adicción, o cómo le llamamos a esto, las personas que puedan identificarse con una situación así, quizás más allá de decir, ay, es que todo el día me estoy masturbando, o estoy dejando de hacer mis cosas por esto, o quizás tengan que revisar qué les está pasando, qué les está disparando un comportamiento que sienten que no pueden evitar, independientemente de que lo hagan una sola vez a la semana o una sola vez al mes, ¿no? Pero es la sensación de, si no lo evito, algo puede pasar o me siento mal. No necesariamente algo malo va a pasar, pero me siento mal, no me siento bien, algo pasa y entonces llevo a cabo un comportamiento que no me genera, o sea, me da alivio, pero no me genera orgullo de mí mismo. Al contrario, esto que mencionas de me siento que esto no es correcto, no está bien, me da vergüenza, me incomoda lo que acabo de hacer porque lo hice, porque no me quedaba otra. Aunque sea una vez al año, o puede ser 10 veces al día. O sea, no es tanto la medida, sino como caminito de emociones que van encadenando comportamientos que terminan haciéndonos sentir mal mal con nosotros mismos o con otra persona, ¿no? Porque igual lo hago yo solo y no molesto a nadie y no me siento mal. Pero igual y es algo que fuerzo a mi pareja porque necesito urgentemente hacerlo y mi pareja no está tan disponible, pero yo con esta urgencia, y es una vez al año, aunque sea una vez al año, estoy generando algo que molesta, que es molesto para mí o para otras personas, ¿no? Y que transgrede el derecho de las otras personas también, ¿no? En ese sentido, en el ejemplo que estás poniendo, ¿no? Y creo que esto es como, a ver, revísense cómo es su comportamiento, si en algún punto, no importa si cumplen con todo o solo con una de las características, pues quizás revísense y digan, ok, sí necesito ayuda. Eso sería. Muy bueno, bien. y al final recuerden que es un espacio de información y también de discusión, a veces acalorado, en otras ocasiones no tanto, en donde pueden ustedes recurrir a cualquiera de nosotras a través de nuestros correos electrónicos, si acaso tienen esta sensación de incomodidad, o para cualquier otra duda que tengan en relación a su sexualidad o a cualquier otra cuestión que puede estarles generando cierto grado de malestar. Gracias, Mari Carmen. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Tú eres? ¿Quién eres? Mari Carmen Herrera, soy Mari Carmen Herrera, sexóloga y psicóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas, y juntas somos las Tres Gracias. Gracias. Hasta la próxima.